Seguimos aquí en Ojalá y ahora, como les había informado, está con nosotros Juan Pumarol, que es viceministro del Ministerio Administrativo de la Presidencia, encargado allí de dar seguimiento a las visitas sorpresas del presidente de la República, es decir, a los proyectos que se derivan de cada una de esas visitas sorpresas, desde luego, como coordinador de las otras instituciones que inciden en este quehacer de los domingos y a veces hasta más allá de los domingos del presidente de la República. Vamos a hablar, vamos sí, a darle seguimiento también nosotros desde aquí a esas visitas. Hablemos de esas visitas sorpresas que últimamente, hace más o menos un mes y tanto, el presidente las ha concentrado en el sur profundo, como le llaman, es decir, en la zona fronteriza de la República Dominicana, lo cual indica que hay una decisión, que hay una disposición de hacer, por lo tanto, hay un trabajo especial, un trabajo particular, del cual pues nos gustaría que tú nos informes, Juan. Bienvenido, ojalá. Bueno, buenos días, Ramón, gracias por la invitación y buenos días a todos los dominicanos y dominicanas que ya están sintonizados de temprano, claro, pero que conectan ahora con nosotros. Pues ciertamente un placer estar aquí. La visita sorpresa del señor presidente continúan de manera consistente, decimos nosotros, en ese esfuerzo del presidente por democratizar el gobierno y democratizar la figura presidencial en pro de disminuir los índices de pobreza y sobre todo de pobreza extrema en el territorio nacional, y que forman parte, y siempre nos gusta decirlo, de un compromiso de algo que ya se ha visto. O sea, el presidente Medina ha recorrido el país no sé cuántas veces, me imagino que ya entre proyectos de campaña. Fue la visita 215. Y en proyectos de visita puede haber recorrido el país varias veces. Sí. Entonces, cuando construyó su programa de gobierno, estaba consciente de cuáles eran las zonas más pobres de la República Dominicana, las provincias, distritos municipales y municipios con la pobreza multidimensional, con los índices de pobreza multidimensional más altos, y se encargó de entender de qué manera era posible activar esas economías pequeñas para que produjeran de manera sostenible ingresos para las cabezas de municipio, después para la provincia y después para la zona geográfica. Y parte de esa visión fue la que puso en su plan de gobierno con tareas muy claras para lo que se llama el sector agrícola, que es obviamente el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrícola, el IAD, el FEDA, entre otras instituciones. Y entonces digamos que de ese plan de gobierno del sector agropecuario toma una parte importante para darle un impulso adicional, y entonces está la incorporación del programa de visita sorpresa, que no es otra cosa que darle un empuje adicional a su política agropecuaria, enfocada, como digo, en llevar actividad económica en zonas muy vulnerables que tienen décadas de una deuda social acumulada. En ese sentido, cuando tú hablas del sur profundo y de la zona fronteriza, pues ciertamente el presidente ha tenido siempre un enfoque en esa zona, por lo que menciono. Si uno revisa el índice de pobreza multidimensional para América Latina, capítulo República Dominicana, y busca las principales 20 provincias que tienen los índices de vulnerabilidad, llamémosle, o de pobreza extrema multidimensional más altos, pues ciertamente, Ramón, que te vas a encontrar con Elías Piña, con Pedernales, con Independencia, con Bauruco, con Neiva, con San Juan de la Maguana, con Barahona, con Dajabón, con Restauración, entre otras provincias. Y eso son territorios muy grandes también. Gran parte de los territorios o del territorio de la República Dominicana está concentrado en esa zona, y coincide que en muchas de esas zonas pues los niveles de producción se vinieron o se fueron deteriorando porque eran zonas, muchas de ellas dependientes del café, por ejemplo, y cuando el café
sufre a nivel internacional, nosotros no escapamos de esto, el ataque de la Roya y de la Broca, pues esas zonas que dependían fundamentalmente de eso, pues también fueron zonas muy afectadas. Pero también son zonas que tienen un nivel, algunas de ellas, de pluviometría o de caída de lluvia bastante bajo, por lo cual el tipo de cultivo, de producción agropecuaria que ha de desarrollarse ahí, pues tiene que tener cierto nivel de especialidad, de acompañamiento y de acompañamiento técnico. Entonces, obviamente, cuando uno combina todo ese deterioro con el tema fronterizo y con la poca producción que hay, pues se levanta una preocupación, no solo por atacar la pobreza, sino también por reforzar el tema del arraigo, porque ya los adultos mayores que nacieron ahí y que hicieron su vida en esa provincia, pues probablemente son los más llamados a quedarse ahí, pero la generación subsiguiente que comenzó a ver que sus padres, sus abuelos, no encontraban forma de vida ahí, pues son los que comienzan a abandonar y vienen a incorporarse a los cinturones de miseria de la cabeza de provincia o de las ciudades. Entonces cuento esto para decir que en esencia esa es la preocupación del presidente, desde que es candidato hasta que es presidente, el atacar esa zona de alta vulnerabilidad buscando propuestas de desarrollo productivo sostenible que permitan activar la economía de esas provincias y obviamente que el sentido de arraigo, sobre todo los más jóvenes, pues tenga un sentido, que la gente encuentre qué hacer. Y entonces ciertamente combinando esa visión y ese entendimiento con los índices reales de pobreza, pues digamos que ese es el mapa de las visitas sorpresa. Las visitas sorpresa están guiadas por los indicadores de pobreza y de pobreza extrema en la República Dominicana y por eso el sur no puede salir de esa luz en el camino, y si uno toma, como tú decías, 215 visitas que ya van, el 70% son en esa zona y tienen que ser en esa zona, porque piénsate que, son 215, el 70% ahí, y de 35.455 millones que ya se han ejecutado de inversión del gobierno en financiamiento, donaciones, las 215 visitas, más de 23.000 millones precisamente han caído sobre esa zona más pobre. Porque esa es la visión de ir a activar esa zona de vulnerabilidad, pero dentro de esa provincia, Ramón, que son las 20 más pobres, hay 294 municipios, distritos municipales. El presidente ha ido más de una vez a provincias y municipios, pero distritos municipales y municipios hemos ido ya a unos 180, o sea que todavía nos quedan algunos distritos municipales y municipios por visitar dentro de la misma provincia, por eso el presidente tiene muy marcado eso. Ayer estábamos, por ejemplo, en el municipio de Mella, en Independencia, que es uno de esos municipios que todavía la visita sorpresa no había ido. Habíamos ido a Independencia, a otros distritos municipales y o municipios, pero a Mella en particular no habíamos ido, y eso está en un programa de trabajo que el presidente tiene muy claro de cuáles distritos municipales o municipios les restan por ir a llevar ayuda, como él dice, como parte de este proceso continuo de buscar mejora en las condiciones de vida de esos parceleros, parceleras, de esas comunidades que han estado marginadas por muchos años y que, sobre todo aquellos que están en la zona fronteriza, pues obviamente tienen necesidades mucho más marcadas que el resto del país. Recientemente ustedes han estado reunidos, Juan, porque lo vimos en la prensa. Ustedes han estado reunidos con el presidente de la República, que los convocó para precisamente evaluar cuál es la marcha de los proyectos que son productos de las visitas sorpresa. Y que bueno, pues infórmanos de esa reunión, porque es una reunión importante, saber qué resultados hay que se puedan ofrecer a la población a partir de esos encuentros y de esa reunión. Muy buena pregunta. Yo creo que lo importante aquí, en dos sentidos, vamos a hablar de proyectos o de estadísticas, de cómo van los proyectos, pero también hablar de que el compromiso, el seguimiento al cumplimiento
es parte también de la agenda del presidente. Aquí lo decía don Antonio hace un momentico cuando hablaba de las metas presidenciales, pues la visita sorpresa tiene sus propias metas presidenciales. Y periódicamente el señor presidente pues nos llama, y llama, como tú muy bien decías, a los cabezas de las diferentes instituciones, el sector agrícola primordialmente, que es donde están las principales instrucciones e iniciativas de la visita sorpresa, pero también al INDRI, a INAPA, a Desarrollo Provincial, a Educación, al Ministerio de Obras Públicas, a INAGUJA, al Servicio Nacional de Salud, a otras instituciones que son más de 40 instituciones que están que están gestionando algún tipo de los casi 1.700 proyectos o iniciativas entre terminados y en gestión que tiene ya el programa de visita sorpresa. Ciertamente el presidente abrió la agenda de seguimiento correspondiente a este tramo, que es una agenda de seguimiento continuo, o sea, ya cuando arranca esa agenda implica que toda la semana el presidente abre dentro de su agenda de trabajo 2 o 3 horas para darle seguimiento a una o varias instituciones. Pues ya en los días que han transcurrido, pues hemos estado mirando el sector agrícola, revisando los avances del FEDA, que tiene más de 300 iniciativas, hemos estado mirando los avances del Instituto Agrario Dominicano, del Ministerio de Agricultura y del Banco Agrícola fundamentalmente, y a partir de aquí pues la agenda se mueve hacia otras instituciones. ¿Qué se busca aquí, Ramón? Pues básicamente eso, el presidente percatarse de cómo van los proyectos terminados y los proyectos que están en gestión y los proyectos que son bastante nuevos, porque habrá sido 2 o 3 semanas antes que se hizo la visita. Y allí cada una de las instituciones pues tiene que presentar cómo van cada uno de esos proyectos. Es importante saber que proyecto terminado para nosotros es que verdaderamente el gobierno cumplió con todos los compromisos de financiamiento y de asesoría técnica, pero desde el punto de vista del acompañamiento no terminan. Es decir, que hoy nosotros podemos decir que el 55-60% de las iniciativas y o proyectos de esas 1.700 iniciativas, fruto de las 215 visitas sorpresa, ya están dentro del sistema de gestión, de seguimiento que llevamos, están terminadas. Terminadas que le entregamos todo lo que hay, pero obviamente todos los días, pues son cientos de proyectos, surge una oportunidad, o a alguien se le explotó una bomba, o alguien tuvo un tema con una afección de una bacteria, y obviamente que levantan el teléfono y hacen una llamada o al FEDA o al Instituto Agrario o al INDRI o al Ministerio de Agricultura, y obviamente tenemos que ir a ver en qué medida podemos apoyarlo, porque puede ser que esté terminada la etapa de que le dimos el financiamiento, que compraron la semilla, que compraron las cabezas de ganado, pero es el momento cumbre de producción en el cual se supone que ellos tienen que hacer la venta y que tienen que comenzar a ahorrar su compromiso de crédito. Entonces nosotros está terminado desde el punto de vista que lo entregamos, pero sabemos que hay un compromiso de largo plazo de ellos pagar, y entonces esos terminados son relativos. Son terminados desde el punto de vista del sistema, que se le iba a dar un financiamiento de 24 millones, o de 30 millones, o de 10 millones, que se le iba a construir un centro de acopio, que se le iba a acompañar en el tema de la selección de los hijuelos para piña o de las cabezas de ganado, pero obviamente ese acompañamiento no termina. O sea que eso es permanente. Entonces eso también el presidente lo quiere escuchar cuáles son las oportunidades, cuáles han sido los proyectos que no van bien, Ramón. Esto no es un tema perfecto, y siempre que venimos aquí tratamos de decirlo. En 1.700 proyectos que tienen una diversidad de aspectos agrícolas, aspectos técnicos, aspectos de suelo, aspectos humanos, porque son a seres humanos que nosotros le llevamos, o que el presidente le lleva la ayuda toda la semana, y es a seres humanos que se le entrega la oportunidad de manejar un crédito, y es a seres humanos que se le entrega la oportunidad de administrar un centro de acopio. Y como en toda actividad humana, como la tenemos nosotros en un club social, en la familia, con los amigos, surgen problemas de personas que no interpretan bien ese compromiso que hicieron hace un tiempo, otros que formaron parte de una asociación pero que no creían que el Estado verdaderamente iba a tener un compromiso firme, y entonces todo eso también lo tenemos que administrar. Y hay casos que no van de la manera que uno quisiera. El gobierno tiene inclusive que intervenir en los proyectos para que se recomponga la estructura organizativa que le dio origen a la voluntad del gobierno a intervenir, y entonces relanzarlo. Entonces por eso a veces nosotros, y aquí siempre lo decimos, no nos extraña ni nos molesta
que surjan oportunidades visibles y que la gente las haga visibles. Si tienen la buena voluntad de reflejar que algo no va bien, pues también nosotros, parte de nuestra gestión de seguimiento es saber que no va bien para ir por ello, porque seguro que ya hay una inversión de todos los dominicanos que hemos puesto ahí y que nosotros somos los responsables de que eso cumpla el objetivo que se quería. Entonces, esas reuniones de seguimiento buscan ese propósito, pero también, si tú lo combinas con la agenda del presidente, durante los meses recién pasados, el presidente ha destinado 4 o 5 domingos a supervisar proyectos, fruto de los resultados que le han mostrado. Es decir, estamos en las reuniones de seguimiento y me parece fantástico, veo el desempeño, veo muy buenas fotos, vamos el domingo a verlo. Y entonces ahí viene ese seguimiento físico para oír y ver que verdaderamente lo que le están contando ha ido de manera tan idónea como está ahí, y por eso estuvimos en Belloso viendo el progreso del centro de acopio y las instalaciones de procesamiento de cereza de las mujeres de Belloso. En Puerto Plata también tuvimos con otro grupo de mujeres en La Guásara de Samaná, donde también hace unos meses atrás el presidente estuvo ahí en una rancheta y con mucha satisfacción se vio ya en medio de este centro de acopio con los procesamientos ya más automatizados de el guayado, digamos, del coco, cuando esas mujeres que nos encontramos en esa ocasión, pues obviamente parte de lo que le mostraban era el esfuerzo de las manos y obviamente toda la invasión de ese trabajo en la mano de esta mujer también estuvo ahí. De ahí también voló a Atomayor a ver los avances de la planta de procesamiento lácteo, que también es uno de los grandes resultados de la visita sorpresa, que está a punto de inaugurarse, una planta de procesamiento lácteo que integra, al igual que Aganta, la de Monte Plata, integra el proceso de pequeños productores ganaderos que acopian en un mismo lugar a través de una cooperativa y entonces obviamente tienen un mejor precio de la leche que compran, porque se están comprando ellos mismos en condiciones más justas, y entonces ahora este centro de procesamiento de leche y de jugo, que se deben estar haciendo la prueba en los próximos días para que todo el tema de salud y técnico funcione, y entonces también ver cómo se encadena a todo el tema de jornada extendida y desayuno escolar. También el presidente aprovechó para ver los avances de la granja de cerdo de Cumayasa, que son proyectos también recientes con un grupo de jóvenes. La semana siguiente se fue a 2 empacadoras que están teniendo excelentes resultados, empacadoras de vegetales, excelentes resultados, incluyendo empaque para exportación. Una de ellas que está en La Cabulla, en La Vega, de vegetales orientales, y una que también está en Villa González, que empaca diferentes tipos de vegetales, ají, empaca aguacate, empaca pitahaya, de manera que esa combinación, hay visita sorpresa para nuevos proyectos, el seguimiento que el presidente le da mensualmente a recibir los reportes de avances, que es parte de la coordinación que hacemos del Ministerio Administrativo de la Presidencia, la convocatoria a los actores principales de que le digan cómo van las cosas, donde él contrasta con información que también recibe por otras vías, y entonces que lo inviten a ver esos avances de manera física. Resultados que se van viendo, Ramón, aparte de los números que ya hemos mencionado y que hay que reconocer, es que la visita sorpresa y todo el programa de desarrollo agropecuario del presidente nosotros decimos, relanzado, han rescatado en algunas ocasiones y han robustecido sectores de la agropecuaria que estaban atravesando por oportunidades difíciles. Uno de ellos, obviamente, es el sector ganadero, en lo que refiere solo a visita sorpresa, pero como parte del esfuerzo agropecuario, ya van cerca de 50 proyectos de crianza de ganado o procesamiento lácteo, como te mencionaba, que se han desarrollado. Y es por eso que hoy se dice que nosotros vamos a terminar el año superando los 800 mil millones de litros de leche, pero muchos de esos proyectos, como es el de Aganta, como es el de Copesur, están sirviendo 400, 500 mil raciones mensuales al desayuno escolar como parte de la integración. Entonces, en esos proyectos de visita sorpresa solo para ganadería, que era un sector
con muchas oportunidades. Cuando el presidente Medina empieza su gestión, ya se han invertido más de 2.000 millones de pesos. Y hay plantas procesadoras de primer nivel que no tienen nada que envidiarle a locales e internacionales, como es el caso de Copesur, como es el caso de Aganta, como es este caso que te estoy diciendo que próximamente se va a inaugurar en Atomayor. Pero también para nadie es un secreto, y a propósito de lo que mencionaba del sur, el rescate de la producción de café. La producción de café había estado mermada, deteriorada, y mucha gente habla de que se sorprende cuando le decimos que la mayoría o casi todo el café que nosotros consumimos pues es un café importado que se procesa aquí, y entonces revertir eso ha sido uno de los propósitos del presidente, aparte de rescatar la producción agrícola en esa zona. Entonces, solo de café, el gobierno lo primero que se ha preocupado es por verdaderamente encontrar alianzas con viveristas y gente dedicada a la industria del café para tener plantas suficientes que sean tolerables a este tema del arroyo y poder comenzar a rescatar zonas cafetaleras de mucha tradición, como las que mencionamos en el sur, en San Juan, en Bauruco, en Independencia, en Barahona, en San Cristóbal. Y bueno, de visita sorpresa solamente ya son más de 20 proyectos que han recibido ese rescate, ya sea renovación o sea fomento del café, y ya se han invertido más de 200 millones de pesos. Y eso no incluye los proyectos agroforestales. Digamos que los proyectos agroforestales que tú muy bien conoces, que persiguen el rescate medioambiental de esas zonas que han sido altamente deterioradas por ese círculo vicioso de se acabó el café en esa zona, no tenemos de qué comer, viene el conuquismo, viene la depredación, viene el abandono de esas tierras y probablemente la integración de otras personas con no la misma voluntad ecológica. Entonces, sin incluir esos proyectos que te decía, cuando tú metes los proyectos agroforestales, ya solo proyectos agroforestales, en sentido general, entre frutales, maderables y sobre todo café, ya hemos cubierto en esa zona altamente afectada más de 200.000 tareas. Y de café, que era el renglón del que estábamos hablando, ya se han sembrado más de 8 millones de plantas en esos proyectos, como tú sabes, de Independencia, Bauruco, Barahona, en Azua, en La Cañita, en Los Fríos, que son los proyectos que está manejando la Unidad Técnica Ejecutora que dirige y que tú has tenido por aquí en varias ocasiones, el mayor general de Luna Pichirilo. Cuando te vas a Cacao, también en esa misma línea de decir que la visita sorpresa, el programa agropecuario del presidente ha rescatado, relanzado y robustecido sectores que estaban muy deteriorados, pues te he dicho el ganadero, como he dicho el cafetalero. En Cacao son más de 20 proyectos de rescate y renovación y procesamiento de cacao. Hablando de la pesca, por ejemplo, en la pesca, y recientemente estuvimos en Pedernales la semana anterior, en una segunda parada en Juancho, donde el presidente convocó a 3 asociaciones de pescadores, 2 de Juancho y una que venía de Isla Beata. Y ahí se aprobaron cerca de 50 millones de pesos en financiamiento, más la donación que hizo el presidente a cada una de las asociaciones de un centro de acopio y del camión refrigerado. Cuando se suman esos 3 proyectos de pesca, ya sea crianza como pesca, el ejercicio de la pesca en alta mar, pues son unos 30 proyectos que también, sobre todo a través de FEDA y de Codopesca, han manejado la visita sorpresa, y ya la inversión ejecutada anda por encima de los 250 millones de pesos. Es un sector que se entendía que eran sectores informales, pero que reúne a cientos de hombres y mujeres que se dedican directamente pero indirectamente en todo el tema de el procesamiento de los peces, desde el punto de vista no solo de la venta, sino de la cocina. Y entonces se han rescatado franjas completas en la zona sur y en la zona este. El sector apícola también es un sector que ha sido rescatado por el programa agrícola del presidente, y la visita sorpresa no escapan. Son 25 proyectos apícolas que se han rescatado en todo el territorio nacional, y que la inversión ejecutada anda por unos 185 millones de pesos. Y así uno va mirando sectores que tradicionalmente formaban parte de la agricultura nacional y que estaban muy deteriorados, que han sido rescatados, como el mismo caso del arroz, el caso de la diversificación dentro de la dieta también, más de 30 proyectos de producción
de carne de conejo, que ya es una realidad por la sostenibilidad que tienen en las principales cadenas de supermercados y en los hoteles, sobre todo del este, pues la presencia de carne de conejo es una realidad. De hecho, ya también con muchísimo éxito se incluyó desde el año pasado en el almuerzo escolar con bastante éxito. Entonces, esas son las iniciativas que se van revisando y que semana a semana pues nosotros tenemos la responsabilidad de coordinar con las instituciones de que vayan ocurriendo. Tú decías ahorita que no todo es color de rosa. Donde hay gente, hay cosas buenas y hay problemas también. Donde estamos los seres humanos, podemos encontrar todas las virtudes, pero también todos los defectos. Y ahí, por lo tanto, vienen los problemas. ¿Cuáles son los tropiezos más comunes con que se encuentran ustedes en el desarrollo de estos proyectos de las visitas sorpresas, como de cualquier proyecto humano también? Sí, yo diría que hay dos aspectos. Hay un aspecto técnico, si se quiere llamar así, que tiene que ver con la factibilidad de los suelos, con la factibilidad de instalación de equipos, ya sea, me refiero a una bomba, a una electrobomba, a la construcción de los pozos, a la construcción de los reservorios, a la combinación de esa creación de acceso a agua con la electrificación necesaria para que entonces funcionen las bombas y las electrobombas. Recordemos que son, cuando mencionamos los lugares, desde aquí en un aire acondicionado suena bien, pero cuando uno se traslada a estos distritos municipales no hay electrificación. Por años no ha habido electrificación. Hay gente que dice ahí hay acceso a agua y las asociaciones dicen ahí hubo agua, una vez por ahí pasaba un canal. Bueno, pues entonces hay que ir a ver eso y hay que hacerlo ocurrir, porque esa es la voluntad, porque verdaderamente hubo una actividad productiva ahí. Entonces, eso toma tiempo, Ramón, eso hay que llevar los equipos técnicos, porque las inversiones son importantes. Entonces, eso toma a veces más el tiempo que uno quisiera y a veces genera ansiedad en la población, porque la población piensa que eso al otro día va a ocurrir. Entonces, a veces en un mismo predio, que estábamos todos de acuerdo, que era donde se quería hacer ese levantamiento, nos damos cuenta que no hay los niveles de pluviometría, que la salinidad es muy alta. Entonces, aunque usted quiera y es el que está más cerca de su casa, ahí no podemos hacer ese proceso de cosecha. Entonces hay que socializarlo con las asociaciones, ponerse de acuerdo en qué hacemos primero, porque a veces la gente quisiera que le diéramos el dinero para comenzar a comprar, pero si no tenemos el agua donde vamos a sembrar, te vamos a meter en camisa de once varas, porque es un financiamiento al final que te estamos dando. Tiene muchísimas condiciones positivas, de periodos de gracia, de la misma tasa que hemos hablado, que la gente se manejaba o se maneja con 20, 30% de intereses con un prestamista local semanal, y estos son 0.41 anual, pero es un financiamiento. Entonces ese capítulo técnico, digamos que tiene un elemento. Y obviamente después está el componente humano. El componente humano propio del esfuerzo que queremos hacer, uno es que ahí viene el círculo vicioso. A veces hay asociaciones que ciertamente están conformadas, están funcionando, pero para recibir un préstamo formal, para ser bancarizado, no reúnen las condiciones. Entonces, ¿qué se hace? Se abandona. No, eso es parte del compromiso también del presidente y de la visita sorpresa. Ayudarlo a que terminen legalmente y correctamente conformados, que tengan su RNC, para que entonces su primer crédito o su primer financiamiento y experiencia de crédito que la van a tener con el gobierno sea formal y ya quedan insertados en el esquema de financiamiento. Entonces eso toma tiempo también, porque muchas asociaciones no tienen un RNC, tienen una asamblea, pero es una asamblea de fe entre ellos, y entonces los equipos legales del Ministerio de Agricultura, del FEDA, del Banco Agrícola o del IAD, también tenemos la responsabilidad de darle un acompañamiento para dejarle ese aporte de la institucionalización y de la formalización. Entonces eso toma un tiempo. Entonces a veces la gente se desespera porque hay que ayudarlo a buscar documentos, hay que buscar la cédula, hay que buscar las direcciones, hay que firmar papeles, y entonces bueno, eso también toma un tiempo. Y el tercer elemento, que también es humano,
Ramón, es que en ocasiones los seres humanos se impresionan de que en verdad los compromisos y la ayuda que el presidente le lleva lleguen. Entonces, cuando las cosas llegan, pueden aparecer personas que malinterpretan ese acompañamiento y malinterpretan que se trata de un acompañamiento a una asociación que como tal fue que se hizo, y ante cualquier ruido de que algún miembro de una asociación entienda que es de carácter personal, entonces inmediatamente las instituciones y nosotros que lo coordinamos con las instrucciones clarísimas del presidente estamos llamados a intervenirlo, porque no es el propósito. El presidente lo dice siempre, no se trata de un acompañamiento personal, es un acompañamiento comunitario a través de una asociación, y los veedores son todas las personas que están aquí. Digamos que esa es la parte. El otro elemento que no creo que sea justo soslayar, lo mencionaba don Antonio aquí, el compromiso que tiene el presidente con la transparencia y con las buenas prácticas de gestión de la finanza pública también se convierte en un elemento que a veces lleva más lento de lo que uno quisiera los procesos. Cada una de estas cosas tienen que ser licitadas, tienen que subir a un portal transaccional, tú lo conoces, y eso a veces las mismas asociaciones les genera un poquito de incertidumbre, de estrés, porque piensan que lo que dijimos el domingo pasado, de que le vamos a dar ya un financiamiento por X cantidad de millones de pesos y que se le va a construir un centro de acopio, a la mañana siguiente van a estar los equipos allí, y eso es parte también de el proceso didáctico que tenemos que hacer, pero al final lo de la gran satisfacción es que hay un compromiso con un proyecto de erradicar en la medida de lo posible o mejorar los índices de pobreza, que el presidente lo tiene claro y que por eso ya ha dedicado 215 domingos, como tú dices, más de 1.500 horas de trabajo de domingo, a encontrarse con comunidades que casi siempre que las visitamos, sobre todo las nuevas, una de las primeras cosas que salta es la impresión de la gente de decir que es la primera vez que un político y después la primera vez que un presidente los visita. Y yo creo que eso es una parte que en su momento también será aquilatada, de que esta visión y esta disciplina del presidente también tiene un componente de valoración del ser humano. La gente siente que es importante cuando se democratiza el ejercicio de llevar el gobierno, porque llega un equipo, aunque pequeño, de autoridades del gobierno, pero encabezada por la principal figura. Eso también entendemos que en su momento se va a poder medir, eleva la dignidad de la gente, le genera confianza, le genera el sentido de arraigo, porque hay una esperanza de que las cosas van a ser ahí, sobre todo, van a ser mejores, sobre todo de los más jóvenes, y el hecho de que un presidente vaya a una comunidad sin avisar, manda un mensaje de que importa a la figura principal ese futuro de esos seres humanos, y yo creo que eso también es muy valorable y se siente todos los domingos cuando vemos la reacción de la gente. Se nos agotó el tiempo, pero esta gente no te quieren dejar mostrar esos productos que tú trajiste aquí. Yo tengo aquí miel de abeja. Esta es de una cooperativa, Copacén. Sí, así es, como te decía, son ya más de 20 proyectos. Apícola. Montecristi, en el este, hay un desarrollo y estamos exportando miel ya, afortunadamente, ya son más de 30 proyectos, entre ellos la miel, el café, hay un café de Sajoma, hablábamos del cacao, que también son unos 30 proyectos. De la cooperativa de Mancebo. Y ahí hay cacao, casabe, hay conejo entrando a los supermercados ya, Ramón. Café Sabaneta. Y entrando a un proyecto bellísimo de café de Sajoma. Ahí están los proyectos, ahí están las realidades. Claro. Chocal. Y hasta el casabe. Sí, estamos exportando casabe. Estamos exportando casabe, miel, estamos exportando café, aunque sea café premium en pequeñas cantidades. Y bueno, esa es la decisión del presidente, de seguir democratizando el gobierno, llevándolo cada semana a cada una de las provincias. Y la responsabilidad de nosotros, humildemente, del Ministerio Administrativo de la Presidencia, documentar eso, darle seguimiento, ponerle ganas y que ocurra. Acompañar a la gente, que es la parte más difícil, indudablemente.
Gracias a Juan Pumarol, viceministro administrativo de la Presidencia, encargado de dar seguimiento, acompañamiento, fiscalización, como quiera que le llame, a esas 215 visitas sorpresas que, dicho sea de paso, es algo que hay que destacarlo también, Juan. Dicen que no hay tiempo ya, pero saber que esas 215 visitas están ahí, en una computadora y que usted le puede dar seguimiento una Visita a sorpresa una. punto 2. Así mismo, no es cualquier cosa. Eso no se había visto nunca en la República Dominicana. De eso vamos a hablar. ¿Cómo no? Un momentico, porque ese es un tema importantísimo. Cómo se administra todo eso. Así es. De eso vamos a hablar. Así que tienes ese compromiso. Gracias a Juan Pumarol del Ministerio de Administración, del Ministerio Administrativo de la Presidencia, viceministro, y bueno, gracias a ustedes, claro, que le dan seguimiento siempre. Ojalá, desde ahí, desde sus casas, aquí en el canal 4RD. No se mueva de ahí que tenemos mucho contenido que compartir con ustedes. Gracias, Juan Pumarol. Gracias, Ramón.